golpeado por un rayo. Capítulo 25. Un entendimiento solemne. El mar estaba en paz y el agua debajo de la superficie estaba quieta y silenciosa. Los bancos de peces nadaban a su manera, felizmente inconscientes de cualquier confusión o tensión en el mundo por encima de su universo. Era una existencia despreocupada, libre del dolor y la angustia que sentían aquellos cuyas vidas y destinos estaban dictados por el destino mismo. Un gran impacto rompió la superficie del agua, y la vida que vivía y existía en el mar se alejó apresuradamente mientras el instigador de la perturbación se desplazaba lentamente. Algunos de los peces y la vida silvestre más curiosos vinieron a examinar el nuevo e inusual espécimen, pero después de unos momentos, habían perdido la curiosidad y la paciencia, nadando hacia nuevos horizontes a medida que el espacio alrededor del objeto se quedaba sin vida. Sin ningún obstáculo, el nuevo objeto cayó, lentamente, hacia el fondo del mar, encontrando un pequeño hueco entre las rocas donde alojarse. Y así, Perky Jackson yacía entre rocas en el fondo de las tranquilas y cristalinas aguas del mar Egeo, con los ojos cerrados, las manos sin tensión y la mente completamente inconsciente del apocalipsis que estaba sucediendo justo encima de él. Perky se despertó de repente, su primer instinto de tomar aire. En cambio, inhaló una bocanada de agua y rápidamente la exhaló en burbujas de aire antes de que su mente racional entrara en acción y recordara que podía respirar bajo el agua. Calmando su corazón palpitante, Perky con cautela comenzó a reorientarse, sus ojos parpadearon mientras trataba de orientarse. Una cosa era saber que podía estar bajo el agua sin problemas. Otra cosa era encontrarse bajo el agua en medio de la nada. Sintió un objeto en su espalda y una mano se estiró para sentir una empuñadura. Girando el cuello tanto como pudo, vio la vaina de una hoja con una espada adentro, y rápidamente recordó. Perky se impulsó hacia arriba, lo que destruyó las rocas en las que se había alojado y rompió la superficie del agua, mirando a su alrededor para ver el mar brillante. Se dio la vuelta antes de encontrar lo que estaba buscando, simplemente no era lo que esperaba. La isla de Lemnos prácticamente desapareció. La playa rocosa en la que él y Cassandra habían aterrizado, algo que se sentía hace casi una vida, considerando lo dolorido que se sentía Perky, estaba seca y endurecida, formándose en una roca oscura que cubría la mayor parte de la isla. La gran cantidad de árboles y follaje de Lemnos desapareció hace mucho tiempo, y nada, excepto el volcán central, que parecía más pequeño y tenía una forma diferente a la anterior, era el mismo que había sido. Donde una vez hubo una isla exuberante y vibrante llena de vida, no había nada más que una roca ennegrecida cubierta de roca magmática. Perky respiró profundamente mientras asimilaba su situación. Inicialmente pensó que había estado en el agua durante unas horas después de haber sido arrojado de la isla por la erupción volcánica, pero era evidente que había estado inconsciente durante mucho más tiempo. La lava que se había derramado sobre Lemnos no se habría enfriado tan rápido. Tampoco se habrían curado sus numerosas heridas de diversa magnitud en cuestión de horas. Perky podía sentir todo su cuerpo libre de cualquier herida que hubiera sufrido durante todo el tiempo que había estado en la antigua Grecia, aunque sentía un dolor considerable. También le había crecido una cantidad considerable de vello facial. Todo esto sumaba una cantidad sustancial de tiempo bajo el agua. ¿Qué se había perdido cuando no estaba despierto? Perky pateó un poco sus piernas para impulsarse hacia arriba y se inclinó hacia atrás, acostado en la superficie del agua mientras miraba el cielo azul claro sobre él. Durante unos minutos, se dejó llevar por la paz, dejando que el agua reconfortante lo bañara mientras hacía todo lo posible por despejar su mente de preocupaciones y temores. Finalmente, sintió que se calmaba, y sintiendo el peso de la espada en su espalda, las responsabilidades que tenía que asumir regresaron. En su espalda estaba la espada que quería el rey Perseo. Ahora tenía que devolver la espada a Micenas. Con ese singular objetivo, Perky comenzó a nadar. Sintió que el agua fortalecía sus extremidades y, sumergiéndose bajo la superficie del mar, se impulsó hacia adelante a velocidades increíbles. Perky había perdido lo suficiente, aliados, camaradas y amigos por igual, durante su tiempo en la antigua Grecia. Estaba terminando esto ahora y cumpliendo su búsqueda primordial. Tenía un tiempo para volver, amigos que proteger y alguien a quien amaba cuyo libre albedrío estaba en juego. Perky se hundió hasta el fondo del mar, sentándose en el fondo del mar mientras tomaba un respiro rápido. Incluso mejorado físicamente por el agua, no podía nadar eternamente y podía sentir un cierto cansancio arrastrándose en sus huesos. Se sentía más fuerte que nunca, pero sin descanso ni comida, no podía sostenerse para siempre.
A través del agua, Perky podía sentir cada corriente y corriente en el mar, y sabía que en el transcurso de muchas horas, solo había recorrido una cuarta parte del camino de regreso a Micenas a través del mar. Era una ruta algo indirecta, ya que no podía viajar tan rápido por la ruta terrestre más directa. También desconfiaba del peligro en tierra. Los dorios que habían saqueado Atenas y luego Kimi probablemente ya estaban poniendo sus miras en Micenas, la potencia más fuerte en el sur de Grecia, lo que significaba que sus ejércitos harían que la ruta terrestre fuera peligrosa en el mejor de los casos. Ya había perdido suficiente tiempo. Por lo que sabía, los ejércitos dorios ya podían estar invadiendo Micenas. Sin embargo, incluso mientras estaba sentado en las profundidades del mar, Perky podía sentir la fatiga en sus músculos y extremidades. Solo podía ir tan lejos y tan rápido, y la distancia que tenía ante él parecía extenderse hasta el infinito cuanto más pensaba en ello. Fue una percepción deprimente y que ensombreció su estado de ánimo. «¿Dragma para tus pensamientos?». Una voz sonó detrás de él a través del agua. Perky, siendo el hijo de Poseidón que era, podía oírlo perfectamente, y se volvió con curiosidad para ver quién, o qué, le estaba hablando. De pie, o más bien flotando, detrás de Perky había una ninfa. Si no estuvieran en el fondo del mar Egeo, Perky la habría confundido con una hermosa mujer humana. Su largo cabello oscuro y suelto habría caído en cascada sobre sus hombros si no lo hubiera sostenido el agua. En cambio, hizo una sombra en forma de abanico detrás de ella. Sus ojos castaños claros casi brillaron en la relativa oscuridad, mientras que su sonrisa era cálida. Su edad era difícil de decir. Parecía tan joven como alguien de veintitantos años, pero también tenía una estatura regia propia de una mujer mayor. Llevaba un vestido suelto y una mochila de cuero colgada a la espalda. Había algo familiar en la ninfa, pero Perky no sabía exactamente qué. «No es importante», dijo Perky vacilante. Si bien la ninfa se veía amigable, Perky temía encontrarse con extraños aparentemente amigables en el fondo del mar en la antigua Grecia. La ninfa hizo un puchero un poco. «Usted no parece muy triste, viajero. ¿Hay algo que pesa en su mente?». Internamente, Perky debatió los méritos de continuar una conversación con la ninfa. Por un lado, era cauteloso con cualquier extraño, pero por otro, tenía poco que perder en este punto. Todos los que lo habían ayudado en su camino ahora se habían ido, y él era un hijo de Poseidón en el mar. Su poder bajo el agua lo convirtió en uno de los luchadores más fuertes debajo de la superficie del mar, por lo que era poco probable, en el mejor de los casos, que un ninfa podría representar una amenaza real para él. «Bueno», comenzó el semidios vacilante, sin saber cómo expresar la confusión en su alma, «es complicado». La ninfa mantuvo su suave sonrisa mientras se sentaba en una roca cercana. «Tenemos tiempo». Perky suspiró y se sentó en una roca para sentarse frente a la ninfa. «Me siento perdido. Soy de muy lejos, pero no sé cómo volver a casa. Todos los que me han ayudado han muerto mientras yo todavía estoy aquí». La ninfa asintió. «¿Entonces te sientes inseguro de ti mismo y de lo que necesitas hacer? Eso es una parte normal de la vida». «Supongo», respondió Perky, poniendo distraídamente los codos en las rodillas y la barbilla en las manos. «Pero no entiendo por qué sigo aquí. Otros han muerto, y ahora no sé cómo seguir y hacer lo que tengo que hacer». «¿Y qué necesitas hacer?». «Necesito salvar a las personas que amo y cuido», susurró Perky. La ninfa se puso de pie y su sonrisa se ensanchó al hacerlo. «Bueno, entonces esa es la solución a tu problema». «¿Eh?». Perky entonó mientras la ninfa nadaba y le ponía las manos sobre los hombros. «Necesitas salvar a tus seres queridos», dijo la ninfa alegremente, su tono más bien alegre para el humor sombrío de la conversación que estaban teniendo. «Eso significa que debes mantenerte erguido y avanzar para hacer lo que tienes que hacer. No te dejes retener por fallas e insuficiencias del pasado. Las personas que te preocupas dependen de ti y no debes defraudarlas siendo sumido en el lodazal del pasado». Perky sintió que su estómago se revolvía un poco ante las palabras. Fue como un relámpago y una carga simultánea. Podía sentir que la presión se disipaba al comprender que sus palabras eran sabias y verdaderas, pero también sentía que aumentaba el peso de sus responsabilidades. Ella tenía razón. Thalía, Chiron, Zoe, Annabeth, Grover, Bianca, su mamá, su papá y más, todos dependían de él. Si continuaba abatido en el fondo del mar, los dejaría secar. Fue un héroe. Eso significaba que necesitaba mantenerse erguido incluso cuando el peso del mundo estaba sobre él. Entonces Perky puso de pie a un hombre diferente. Uno con la espalda y los hombros rectos, sin la presión de sus fracasos.
Sus compromisos pesaban sobre él, pero esos solo servirían para empujarlo hacia adelante, no hacia abajo. ¿Sabes?, dijo la ninfa, puedo verte pensando en ello. Perky volvió la cabeza ligeramente confundido. Tus ojos, continuó. Realmente son las ventanas del alma. Puedo verte asumiendo las responsabilidades que tienes, y eso es bueno. Es un proceso normal a medida que envejeces. Eres joven, y este es solo un paso más para convertirte en un hombre. ¿Te sientes mejor? Algo así, respondió Perky. Mejor y peor al mismo tiempo. Suena bien. La ninfa se apartó lentamente de Perky. Nada es claro y simple. Es un proceso continuo, y tendrá que trabajar duro para asegurarse de no fallar a los que dependen de usted. Olvídese de las cosas que no necesita y aprenda a soportar el dolor de lo que vendrá. Al hacerlo, descubrirás lo que significa ser un héroe digno de un verdadero hijo de Poseidón. Gracias, dijo Perky en voz baja. La ninfa asintió. Todos tenemos nuestros propios viajes, y tú deberías llevar el tuyo. Perky se rió un poco mientras se frotaba la nuca. Oh, sí, ese era en realidad mi otro problema. El lugar al que necesito llegar está bastante lejos y estoy un poco cansado. Me llevará algún tiempo llegar allí. La ninfa asintió lentamente con el ceño fruncido, pensativa. De repente sonrió y sacó una pequeña bolsa de su mochila de cuero. Esta es la solución. Gritó la mujer emocionada mientras sostenía la bolsa. Miró a la ninfa confundido. ¿Qué es eso?, preguntó Perky, inseguro de lo que podría contener una bolsa que lo ayudaría. Una bolsa de vientos del propio Aeolus, respondió la ninfa, aparentemente complacida consigo misma. Perky inmediatamente tuvo un flashback del termo de vientos que Hermes le había dado 2 años antes. Lo había salvado en ese momento y, en general, era una herramienta bastante útil. ¿Cómo lo conseguiste? No puedo imaginar que fuera fácil de conseguir. Ah, la ninfa cerró los ojos mientras lo despedía, era bastante simple. Una disputa entre Poseidón y Eolo que ayudé a arbitrar. Eolo estaba lo suficientemente feliz con el resultado de que me dio la bolsa de los vientos como regalo. Perky miró boquiabierto a la mujer. ¿Resolviste una discusión entre el dios de los océanos y el dios de los vientos? Ella lo apartó con un gesto de la mano con una sonrisa. No fue tan dramático, con toda honestidad. Su sonrisa se desvaneció un poco. Sin embargo, pediré algo a cambio. El buen humor de Perky también se desvaneció. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de objeto? La ninfa se encogió de hombros con indiferencia. Oh, cualquier cosa que crea que es interesante serviría. Tu espada, por ejemplo. Ella asintió con la cabeza hacia el arma atada a la espalda de Perky. ¿Esta? Perky dijo mientras tocaba la hoja. Oh, no puedo hacer eso. Esto es algo que necesito llevar a alguien. Bueno, fue solo un ejemplo. Perky lo pensó por un momento antes de recordar lo que tenía en el bolsillo. Lentamente metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño broche dañado. El postizo estaba agrietado y roto, su exterior con forma de concha da paso a su interior de metal irregular. Estaba muy lejos de su forma de pluma más familiar, cortesía de la época en la que se encontraba Perky. Esta era mi espada, dijo Perky solemnemente, sosteniendo los restos de Riptide. La ninfa miró fijamente el broche. ¿Eso tiene un nombre? Anaclusmos. Ella asintió. Un buen nombre para la espada del hijo de Poseidón. Ella extendió la bolsa de vientos. Es un comercio digno. Perky arqueó una ceja. ¿En realidad? La ninfa sonrió con ironía. Incluso en su estado actual, puedo sentir el poder de la espada. Está dañada, pero siento que tiene el potencial de hacer más. Ese sentimiento por sí solo es suficiente para interesarme. Sacudió la bolsa de viento en su brazo extendido. Con los labios fruncidos, Perky entregó Riptide y tomó la bolsa de vientos a cambio. La ninfa examinó el broche en sus manos por unos momentos antes de volver a mirar a Perky. Creo que solo tendrías que abrir la bolsa, dijo, mirando la bolsa de vientos. Te llevará a donde necesites ir. Está bien, respondió, mirando la bolsa que estaba atada con una pequeña cuerda. Gracias por todo lo que has hecho. Ella sonrió a cambio. Fue un placer. Ah, ¿cómo te llamas? Perseo. Ah, ¿como el rey? Preguntó la ninfa. Sí, respondió Perky. Parecía ser la comparación más común hecha con respecto a su nombre en la antigua Grecia. ¿Y el tuyo? Oh. Lo olvidé. Soy Pleione, se presentó la ninfa. Estaba de camino al oeste para visitar a mis hijas cuando me encontré contigo. ¿Hijas? Preguntó Perky.
Era la primera vez que veía a un espíritu de la naturaleza tener hijos. Oh, sí, explicó Cleone. Tengo muchas hijas. Manejan un jardín en el lejano oeste. Es posible que hayas oído hablar de ellas. Cuidan manzanas doradas bastante hermosas. Perky arrugó la frente. Hijas. Jardín. Manzanas doradas. Recordó todos los mitos que había aprendido de Quirón durante su mandato como señor Brunner. Recordó todos los mitos que Annabeth le había contado como una historia. Pensó en sus propias experiencias de vida. Espera, dijo lentamente, ¿son tus hijas las Hespérides? Por supuesto. Estoy bastante orgulloso de ellos, ya sabes, como su madre. Han llegado tan lejos. Perky apenas podía creerlo. La ninfa que estaba mirando, Pleione, le resultaba familiar porque ya había conocido a sus hijas y, más específicamente, había llegado a conocer bastante bien a una. Ahora que sabía lo que estaba buscando, el parecido físico era claro como el día. Su sonrisa era la misma que la de Zoe Beleño, aunque esta última no sonreía tan a menudo como su madre. Su cabello también era el mismo, largo y oscuro, cayendo por la espalda. Pleione compartió muchas de las características reales que se vieron en su hija, pero su rostro en general era mucho más ligero. Parecía que Zoe no lo obtuvo todo solo de Atlas. En ese momento, también se dio cuenta de que Zoe estaba viva en este mundo. ¿Pasa algo, Perseo? Pleione dijo, sacando a Perky de su estupor. No, dijo rápidamente. Es solo que me recuerdas a alguien más que conozco. Ella vive, muy lejos de aquí. Pleione asintió. Supongo que también es hermosa e ingeniosa, comentó con una ligera risa. En cualquier caso, continuó, su risa se apagó, deberías irte. Parece que tienes prisa y no quiero perder más tiempo. Ah, gracias, respondió Perky, mirando hacia su bolsa de viento. Me iré entonces. Y nuevamente, gracias por todo. No fue un problema. Mantente a salvo en tus viajes, Perseo. Perky asintió y, con una potente patada, se lanzó a la superficie del mar. Saboreó la sensación del agua fría abriéndose en su rostro mientras se disparaba hacia arriba, y se lanzó fuera del agua en el aire durante unos segundos antes de regresar con un chapoteo. Perky no pudo evitar sonreír mientras flotaba en la superficie del mar. Era como la rara vez que iba a un parque acuático cuando era niño. Está bien, probemos esto, se susurró a sí mismo en inglés, con una mano lista para tirar de la cuerda que mantenía la bolsa atada y cerrada. Estaba un poco inseguro de desatar la bolsa demasiado apresuradamente dados los fuertes vientos dentro de ella y el poder de los vientos de la última vez que la usó. Necesitaba ir más rápido y más lejos de lo que nunca había ido esa vez. Armándose de valor para lo peor, Perky se rodeó de agua por si acaso, y abrió un poco la bolsa de viento. El rugido resultante casi le hace estallar los tímpanos. Era como un motor a reacción en sus manos, amenazando con arrancarle los brazos del cuerpo. Salió disparado hacia adelante como un tren a toda velocidad. Perky podía escuchar débilmente el sonido de un boom detrás de él mientras lanzaba agua lejos de su camino con la gran velocidad a la que iba, pero ya, su cabeza latía con fuerza, y cedió a la presión física que sintió mientras su visión se oscurecía. Bajo el agua, Pleione reflexionó sobre el broche que había recibido de Perseo a cambio de la bolsa de los vientos. También escuchó el sonido distintivo de la bolsa de vientos abriéndose, e incluso donde estaba en el fondo del mar, el agua todavía ondulaba para golpearla levemente. Ella sabía todo sobre el hijo del tocayo de Poseidón. En su opinión, era extraño que uno de los vástagos de Poseidón llevara el nombre de un hijo de Zeus, pero habían sucedido cosas más extrañas en su familia extendida. Mirando hacia atrás al broche, reflexionó sobre su forma. Quizás se convertiría en la espada que era una vez más con alguna reparación. Conocía a personas que podían volver a forjar la espada y, con ese pensamiento en mente, comenzó a nadar hacia el oeste, en dirección al jardín de las Hespérides, donde residían sus hijas. En su mano, el broche que era Anaclusmos, Riptide en su vida posterior, palpitaba levemente. Era un objeto inanimado, pero como todo lo que había sido tocado por los poderes de los dioses griegos, había una idea inherente dentro de él. En el nivel más fundamental, instintivamente sabía lo que se suponía que era. En los años, siglos y milenios venideros, se volvería a forjar para convertirse en una espada completa y poderosa una vez más, y pelearía en innumerables guerras, mataría a innumerables enemigos y sería el arma elegida por una legión de héroes. Y un día, llegaría más lejos que cualquier espada en la historia del mundo. Poco sabía Pleione que el héroe más grande que lo empuñaría sería tanto su primer como su último dueño.
Perky sintió que algo se clavaba ligeramente en él, y cuando se despertó adormilado y se dio la vuelta, registró la sensación de arena en su rostro y la vista del sol en el cielo azul. Volvió a enfocar su visión y vio a dos hombres sobre él. Ambos estaban vestidos con armaduras y tenían lanzas. Uno de ellos tenía la lanza al revés, que probablemente era lo que le había clavado cuando estaba inconsciente. ¿Quién eres?, preguntó con brusquedad el otro guardia cuya lanza no estaba boca abajo. ¿Dónde estoy?, Perky preguntó con voz ronca. En su mano, todavía agarraba la bolsa de vientos, que milagrosamente se cerró con fuerza cuando cayó inconsciente. Micenas, respondió el otro guardia cuya lanza estaba al revés. Su voz era más suave y agradable. Te encontramos en la playa durante nuestra patrulla. Perky tosió un poco de arena y golpeó la espada que tenía en la espalda. El rey Perseo me envió en una misión y la he completado. Necesito una audiencia con él de inmediato. Dígale que Perseo ha llegado. Los dos guardias se miraron antes de mirar a Perky. No todos los días alguien con una espada atada a la espalda llegaba a la orilla y pedía una audiencia con el rey. Oh. El rey Perseo entonó mientras un mensajero rápidamente le susurraba al oído. También puedes enviarlo. El mensajero asintió y salió corriendo por una entrada lateral. Pasaron unos momentos mientras las diversas personas en la sala del trono real, desde sirvientes hasta cortesanas, nobles y otras personas ambiciosas de Micenas, guardaron silencio en anticipación a lo que ahora llamaba la atención del rey. Las dos puertas de piedra de la entrada principal a la sala del trono se movieron, sacudiendo a los 4 guardias cuyo trabajo era abrirlas. Se apartaron cuando las puertas se abrieron desde afuera, y pronto, fue evidente que solo una persona los estaba empujando. La luz del sol bañaba al hombre, lo que dificultaba que los ocupantes de la sala del trono pudieran distinguir quién era, pero después de que las puertas se abrieron a medias, el hombre se detuvo y atravesó la abertura. Su cabello estaba hecho un desastre y su ropa estaba sucia y dañada, pero caminaba con una arrogancia confiada que le había faltado en su primera llegada al centro del poder micénico. «Rey Perseo», exclamó Perky, su voz reverberaba en las ornamentadas bóvedas del salón del trono. «He vuelto con lo que pediste». Con un movimiento rápido, tomó la espada de su espalda y la presentó con ambas manos, arrodillándose ante el trono del rey Perseo. Hubo un fatídico silencio mientras los dos Perseos se miraban el uno al otro. Finalmente, el rey Perseo lo rechazó con un gesto. «¿Esa baratija? No podría importarme ahora», dijo el hombre perezosamente, recostándose en su trono. Perky sintió que su estómago se hundía. «¿Qué quieres decir?», preguntó en voz baja al rey micénico. Podía sentir que su corazón se aceleraba. «Esto es lo que me pediste que tomara en mi búsqueda, y esto es lo que he tomado. Para encontrar a dónde debe ir, hay que buscar al rey, para encontrar lo que uno debe hacer, el futuro a uno debe aferrarse». Las líneas de la profecía que Cronos le había dado a Perky hacía tanto tiempo resonaban en su mente. Había seguido lo que requería, y aquí es donde lo había llevado. ¿De verdad pensaste que te puse en una búsqueda que te hizo cruzar la tierra en busca de una espada?, dijo el rey Perseo con un tono exasperado. «A nadie le importa una sola espada, a menos que pueda multiplicarse para mi ejército. Entonces, ¿por qué me pusiste en la búsqueda? Tu gente, Alcaeus y Cassandra, 2 personas que te fueron leales hasta el final, murieron por ello. ¿Por qué los enviaste por algo que ni siquiera importaba?». El rey Perseo negó con la cabeza. «¿A quién le importan? No eran más que hormigas al servicio de mi voluntad. No, lo que realmente quería era el peligro al que te enfrentarías en tu búsqueda. No me gustas. No quiero verte. Tú eres una pestilencia sobre mis tierras, y una espina en mi costado. Cuanto antes te vayas, ya sea mi mano, la mano de Hefesto o los problemas del mundo, mejor». Perky tembló de ira ante las palabras que pronunció el rey Perseo. Ató la espada que había conseguido con esmero con muchos sacrificios en su espalda. «¿Cómo te atreves?», susurró Perky, su voz baja y firme. «¿Cómo te atreves a dejar a un lado a las personas que te sirven de todo corazón? Tú eres su líder, ellos merecen más que tú. Eres una vergüenza para los dioses. ¿Qué sabrías de la desgracia?», gritó el rey Perseo, poniéndose de pie por primera vez. Desde su pedestal, miró a los ardientes ojos de Perky con fuego propio. «¿Qué sabes del fracaso de los dioses?». El rey hizo un gesto a su alrededor. «¿Sabes que hay miles de dorios, armados hasta los dientes, esperando el más mínimo defecto en las defensas de mi ciudad para saquear y saquear Micenas? ¿Sabías cuántos de mi pueblo ya se han perdido para los bárbaros? ¿Dónde estabas cuando eso sucedió? Deberías habernos advertido».
Perky no retrocedió en lo más mínimo. Me diste una misión y la completé lo mejor que pude. Observé cómo los dorios incendiaban ciudades. Tenía personas que murieron a causa de ellos. No me sermonees sobre dónde estaba luchando contra los dorios. Me hiciste dejar de lado frívolamente porque querías hacer un comentario sobre los dioses. Quizás deberías mirarte en el espejo, porque no veo nada en ti que te haga mejor que ellos. El rey Perseo resopló. Entonces no sabes nada de ellos. Si no fuera por Poseidón, Andrómeda todavía estaría viva. Fue culpa de tu padre que ella esté muerta, y nunca jamás te lo perdonaré. Perky se quedó helado. ¿Su padre había matado a la Andrómeda del mito griego? No podía imaginar al hombre amable al que le gustaba usar camisas hawaianas y chanclas que acababan con la vida de una mujer. No te creo, respondió Perky, inseguro de su respuesta. No necesito que lo hagas, escupió el rey Perseo. Se volvió hacia su trono antes de volverse a dar la vuelta. Sal de mi ciudad. Perky estaba allí, encerrado en otra pelea con el rey de Micenas. Necesito un bote. El rey Perseo saludó con desdén. Hecho. Ahora sal de mi vista y no regreses nunca. Con el corazón apesadumbrado, Perky salió de la sala del trono, dejando atrás su búsqueda con el rey Perseo y cargando nuevas e incómodas preguntas. Perky maniobró el barco con pericia en el mar azul. La armada micénica le había dado una nave decente y ahora estaba de regreso en el mar Egeo. Al principio, se había perdido un poco sobre qué hacer. Solo había pedido el bote para poder llegar más rápido a donde quisiera. No había pensado del todo a dónde iría con el barco. Luego recordó las palabras de la profecía que se le había dado. Lo había seguido lo mejor que pudo, y aquí es donde lo llevó. Solo quedaba una cosa por hacer: encontrar a Cronos para encontrar respuestas. El primordial del tiempo era el único que podía ayudar a Perky a regresar al tiempo al que necesitaba ir, así que ahí era donde tenía que ir. Perky recordó el camino de regreso a Serifos. Ahora que Esquilla y Charybdis se habían ido, el mar estaba en calma y era fácil navegar de regreso a la isla en la que Perky comenzó su viaje. Pasó por muchas de las islas más pequeñas y formaciones rocosas que recordaba que Alexis conducía su propia embarcación cuando Perky fue rescatado por los pescadores. Entre lo que Perky recordaba del mapa que Alexis le había dado inicialmente cuando dejó la pequeña isla y la propia habilidad de navegación innata de Perky, encontrar el camino de regreso a Serifos no fue nada difícil. El semidios sonrió cuando la isla de Serifos apareció a la vista. Su sonrisa se redujo cuando notó el humo que se elevaba desde la isla. Deseando que el agua lo empujara tan rápido como pudiera, Perky aceleró hacia la isla, temiendo lo peor. Cuando dio la vuelta al perímetro de la isla para encontrar el muelle desde el que salió, el estómago de Perky se desplomó. Los incendios se extendieron por todo el pequeño pueblo de la isla de Serifos. Cuando se acercó a la distancia de atraque con la isla, pudo ver cuerpos esparcidos por los caminos de piedra de la ciudad, y el alma de Perky se enfureció por las vistas que vio. Notó que también estaba atracado un barco más grande y de un diseño más tosco que cualquier otro barco fabricado en Serifos, e inmediatamente llegó a una terrible conclusión. «¡Piratas!», escutió Perky en voz baja. Saltó de su bote y aceleró por el camino manchado de sangre. El hecho de que su barco todavía estuviera aquí significaba que los piratas también estaban todavía en la isla. Dobló la primera esquina del camino y vio a dos hombres de pie en el camino. Ambos tenían espadas en sus cinturones y cada uno llevaba un botín tomado, joyas y metales, entre otros bienes. Con un rugido, Perky blandió la espada en su espalda y se balanceó, cortando el pecho del pirata más cercano. El hombre cayó al suelo con un gruñido. Su compañero saltó hacia atrás en estado de shock y dejó caer sus ganancias mal habidas. Sacando su propia espada, el hombre avanzó y apretó las espadas con Perky. Normalmente, dada la ventaja de tamaño relativo del hombre sobre Perky, medía media cabeza más alto y parecía mucho más corpulento, el hombre debería haber ganado el negocio, pero Perky se vio reforzado por sus poderes de semidios y su propia rabia, y dominó al hombre mayor antes. Empalarlo a través del pecho. Perky Jackson no mostraría piedad a la escoria que mataría a inocentes y saquearía vidas. No después de todo lo que había visto. Normalmente le daría a la gente la oportunidad de rendirse, pero estas eran personas que habían tomado la decisión de destruir a otros hace mucho tiempo y sentirían poco remordimiento por el sufrimiento que causaron. No dudarían en matarlo junto con todos los demás en la isla, y Perky no estaba dispuesto a darse la vuelta y dejar que lastimaran a las personas que le habían mostrado amabilidad cuando la necesitaba. Ayudar. Un grito vino desde el interior de una casa cercana antes de que fuera cortado.
Sin pensar en nada, Perky se estrelló contra la pared de la casa, sin siquiera molestarse en usar la puerta. Dentro de la morada, 3 piratas miraron al semidios. Uno de ellos estaba al lado de la puerta, listo para atacar a quien entrara. Los otros 2 se cernían sobre una mujer ensangrentada, con la garganta recién cortada. Su ropa estaba rasgada y su piel estaba roja por el ataque. Perky vio rojo en su visión. El pirata más cercano a la puerta corrió hacia Perky, siendo el más rápido en recuperarse del impacto de alguien chocando contra la pared. Fue el primero en morir. Perky cortó una vez con todas sus fuerzas y cortó al hombre limpiamente en 2, su torso desde la cintura para arriba, cayendo hacia atrás desconectado de sus piernas. Uno de los piratas gritó horrorizado al ver a su compañero ser cortado por la mitad, mientras el otro sacaba su espada. El metal chocó contra el metal cuando cerró las espadas con Perky, pero para sorpresa del semidios, este pirata giró su espada y obligó a Perky a soltar la suya. El pirata sonrió cruelmente ante la sorpresa que se desarmaba, pero Perky simplemente acortó la distancia y lanzó un fuerte puñetazo en el pecho del hombre. Sintió que los huesos se rompían bajo su puño, pero no le dio indulto al pirata, lanzando puñetazo tras puñetazo en el pecho del hombre. Forzando al pirata contra la puerta de la casa, continuó su asalto, sin importarle que la caja torácica del hombre se hubiera convertido en polvo durante mucho tiempo y su torso en un lío de carne. Ignoró la sangre que se filtraba por cada orificio facial del pirata. Después de un brutal puño final, Perky notó los pantalones sueltos del hombre, el sudor en su cabello y el estado de maltrato de la mujer muerta. Piedad, piedad por favor, suplicó el último pirata, cayendo de rodillas. Perky lo ignoró mientras alcanzaba su espada caída. Te lo ruego, por favor. Perky se acercó tranquilamente al hombre y se paró junto a él como un verdugo. Misericordia, susurró Perky. ¿Qué piedad le mostraste? Le preguntó al pirata, señalando a la muerta. El pirata no dijo nada, se quedó sin aliento mientras sollozaba en silencio. Pero te mostraré un poco de misericordia. Una muerte rápida es suficiente misericordia. Antes de que el pirata pudiera responder, Perky empujó su espada hacia adelante, perforando el corazón del hombre. Mantuvo la espada en el hombre mientras el pirata balbuceaba por unos momentos y la retiró una vez que el hombre se quedó flácido. Dejando que el pirata cayera al suelo, Perky agarró una manta cercana de una cama y la arrojó sobre la mujer muerta. Limpiando su espada en la camisa de uno de los piratas muertos, salió de la casa por la entrada que creó. ¿Hay alguien más? Perky gritó al aire. El silencio llenó el aire. Perky no sabía a dónde ir desde aquí, así que vagó por las calles. De vez en cuando, había un pirata que intentaba atacarlo, pero Perky no tenía problemas para despacharlos a todos. Había un rastro de cadáveres en el suelo, tanto civiles como piratas, que se agrandaban en el camino en cierta dirección. Perky siguió el camino para llegar a una especie de plaza del pueblo. Allí había una barricada improvisada y montones de cadáveres. Muchos de los piratas habían muerto en la plaza, pero también hubo muchas muertes para la gente de Serifos. ¿Quién va allí? Una voz tosió detrás de una de las barricadas. Perky corrió rápidamente para comprobar quién seguía vivo. Dobló la esquina y vio a Alexis sentado contra la barricada, con una mano sobre el abdomen sangrante y el otro brazo cortado. Un rastro de sangre brotó de su boca. Alexis. Perky gritó, arrodillándose. Acunó al moribundo mientras buscaba algún tipo de vendaje, pero Alexis puso una mano sobre el hombro de Perky para detenerlo. No tiene sentido, gruñó el hombre mayor, sintiendo el dolor de la herida. No puedo detenerlo más. Lo siento, dijo Perky con desánimo. No pude volver a tiempo para salvarlos a todos. ¿Ese guardar? Alexis farfulló. No, ese no es tu trabajo. Eres humano como el resto de nosotros. No te pongas expectativas poco realistas. Incluso un héroe puede fallar. Has hecho lo mejor que has podido. Con eso, Alexis se apoyó en el hombro de Perky y suspiró, saliendo saliva y manchas de sangre mientras lo hacía. Recuérdanos, dijo Alexis de repente, mirando a Perky. Recuérdanos, Perseo, cuando hagas grandes cosas en el futuro. Sé que llegarás lejos, no dejes que esto te detenga. El hombre cerró los ojos. Me alegro de haberte conocido, Perseo. Con eso, el hombre se quedó en silencio y se desplomó en los brazos de Perky. Perky miró a su amigo muerto, incapaz de formarse un pensamiento. Todo lo que sabía era que estaba sufriendo un dolor emocional. Ah. Perky gritó hacia el cielo. Cedió a la respuesta más primordial al dolor. ¿Qué otra respuesta hubo? Conozco el sentimiento de pérdida, Perky, una voz tranquila y sabia vino detrás de él.
y sé que lo ha experimentado con demasiada frecuencia en los últimos tiempos. Perky se dio la vuelta para ver a Xronos parado detrás de él. Su túnica estaba limpia y libre de la sangre y la suciedad que cubría todas las demás superficies de Serifos y su gente. Dejando el cuerpo de Alexis suavemente en el suelo, Perky se puso de pie y enfrentó al primordial. ¿Por qué? Perky susurró, su voz ronca. Porque era necesario, dijo Xronos solemnemente. La pérdida es inevitable, incluso nosotros los inmortales tenemos que experimentarla. La pérdida da perspectiva y comprensión. Yo no quiero sentirlo más, dijo Perky enojado. Odio este sentimiento. La sensación de impotencia, asintió Xronos. Un sentimiento ineludible. Es horrible sentir que podrías haber hecho algo más. Si te sirve de algo, anímate al saber que todos los que murieron ya habían muerto. La única diferencia es el elemento humano, ahora lo sabes a nivel personal. En el gran esquema de las cosas, sus pérdidas ni siquiera se registrarán. Perky miró al protógeno y mientras apretaba los puños. Tornillo de la gran esquema de las cosas. Yo sabía acerca de ellos, y eso es todo lo que me importa. Yo los conocía, los he perdido, y ahora lloro ellos. Xronos sonrió. Y esa, amigo mío, es la respuesta correcta. Extendió la mano en el aire y materializó un bastón en su mano. Era una pieza de madera retorcida, aparentemente natural pero ornamental al mismo tiempo. Es alentador saber que estas pérdidas solo han sacado lo mejor de ti en lugar de destruirte. ¿Qué es eso? Preguntó Perky, su voz todavía era un gruñido bajo. Mi personal, proclamó Xronos. Una fuente de mi poder. Dame la espada. Perky entregó su espada, obtenida de las bóvedas de la forja de Hefesto, al primordial, y el poderoso ser le mostró ambas herramientas. Una luz brillante se emitió desde cada objeto, lo que obligó a Perky a mirar hacia otro lado, y Xronos presionó los dos juntos. Cuando la luz blanca finalmente se desvaneció y Perky pudo mirar hacia atrás, el bastón se había ido y solo quedaba la espada. Sin embargo, no era exactamente la misma espada que Perky le había entregado. Su empuñadura estaba entrelazada con madera curva, y una inscripción en un idioma muy antiguo para que incluso Perky pudiera leer estaba a lo largo de la hoja. Tu regalo final, susurró Xronos, antes de caer sobre una rodilla mientras extendía la espada. Se ha vertido una cantidad significativa de poder en él, utilícelo bien. Perky aceptó la espada. Yo, lo apreciaré. ¡No! Xronos gritó de repente, sorprendiendo a Perky. No, no lo aprecien. No es un adorno. Es una herramienta para representar el destino, para completar el destino. No tiene sentido tratarlo como un objeto preciado. Úselo cuando deba y deséchelo cuando tenga que hacerlo. No debe considerarse por encima de las vidas, debe usarse para salvarlas. Perky asintió. En el momento en que su mano se cerró alrededor de la empuñadura de la espada, supo lo que tenía que hacer y cómo usarlo. Era un entendimiento más allá de cualquier conocimiento que Perky hubiera conocido antes. El conocimiento del arma inundó la mente de Perky, y cuando volvió a parpadear, Xronos se había ido. Perky estaba solo, rodeado por la muerte y el fuego de una aldea en llamas. Perky cerró sus propios ojos. Pensó en todo lo que había sucedido durante su tiempo en la antigua Grecia. Conociendo a Alexis. Llegando a Serifos. Dejando. Luchando contra Esquilla y Charibdis. Llegada a Micenas. Encuentro con el rey Perseo, Alcaeus y Casandra. Sus viajes. Atenas. Galene. Teseo. Kimi. El capitán del barco. Muerte de Alcaeus. Lemnos. La forja. Perdiendo Riptide. Muerte de Casandra. Encuentro con Pleione. Su discusión con el rey Perseo. Volviendo a Serifos. Matar piratas. Ver a Alexis por última vez. Un camino circular. Ahora estaba donde empezó. Perky recitó la profecía que le dio Xronos en su mente. Sin amigos y sin enemigos, el héroe está lejos de casa. Al principio no tenía a nadie y estaba lejos de su época. Desde hace bastante tiempo, el héroe debe vagar por esta nueva tierra. Tuvo muchos viajes y viajes. Para encontrar a dónde debe ir, hay que buscar al rey, tenía que encontrar al rey Perseo micénico para recibir una misión. Para encontrar lo que uno debe hacer, el futuro a uno debe aferrarse. Nunca perdió de vista su objetivo, volver a su tiempo y a sus seres queridos. Se debe hacer un gran sacrificio, como lo requieren todas las cosas dignas, muchos se habían perdido para que él llegara a donde estaba ahora. Para obtener el poder necesario, uno debe atravesar el fuego. Se habían incendiado ciudades. Xronos le había dado su nueva arma en una aldea en llamas.
Tu verdadero enemigo todavía espera, moviéndose a medida que avanzas, su enemigo estaba en el futuro y aún no estaba despierto. Pero no ahora, más tarde, porque el tiempo no es tu aflicción. Y ahora era más tarde. Y Perky sabía qué hacer con el tiempo. Con un último gran grito, Perky clavó la espada en el suelo. Una columna de luz blanca emitida desde la grieta en la tierra, atravesando la longitud de la espada brillante y hacia el cielo. La iluminación partió el cielo. El trueno retumbó. Las olas rugieron. En medio de una isla en llamas, en el centro del fuego, Perky Jackson estaba de pie alto y fuerte, desafiante mirando hacia el futuro, o más bien, su presente. Y tan pronto como comenzó, terminó. El rayo se detuvo. El trueno no hizo eco más. Las olas se calmaron. Y Perky Jackson se había ido.